me he sacado la mugre durante todos mis años de laboral para que otra persona que no ha hecho nada en toda su vida reciba la misma pensión que voy a recibir yo cuando esté vieja. Esta es una cotización primero que hoy día no existe y la vamos a crear para crear con la cotización del empleador un seguro social para mejorar las pensiones de todas y de todos. Cómo funcionará el seguro social, es necesario saber que el 6% de cotización extra que aportarán los empleadores se irá a un pilar de ahorro colectivo que se repartirá en dos. Un 30% se distribuirá de manera equitativa en los jubilados y el 70% se irá a las cuentas personales, que ojo, no es lo mismo que las cuentas de capitalización individual. Yo voy a tener una cuenta donde me van a anotar que yo tengo tanta plata en esa cuenta, pero esa plata de alguna manera pertenece a ese fondo que va a estar determinado no por la rentabilidad de mercado, sino que va a estar determinado por algunos parámetros que va a determinar el Ejecutivo. Otra pieza clave de la reforma es aumentar la cobertura y el monto de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, estableciendo un piso mínimo de jubilación, un incremento que está condicionado con la aprobación de la reforma tributaria. Pensemos que los ejemplos que estamos dando son de aumentos de la pensión final de entre 30 y 70%. Entonces, el promedio, ¿cierto?, va a estar en algún punto intermedio. La reforma previsional contempla el fin del retiro programado. Solo existirá como modalidad de pago las rentas vitalicias, con la opción de que sean heredables o con una pensión de sobrevivencia. Un costo final que tendrá que pagar cada jubilado que quiera dejar herencia. Una reforma de pensiones que busca un sistema mixto y que ya comienza a establecer su hoja de ruta. Bueno, Rolando, es muy interesante, lo hemos dicho siempre, mirar lo que ocurre en el extranjero es también mirar lo que podría discutirse en nuestro país. Así es, hay que poner especial atención a estos cambios, a esta reforma, porque son muchas cosas que se podrían adoptar a nuestra realidad. Tal vez lo que más está llamando la atención en este caso de Chile es este aumento de las pensiones, que era una promesa ya del presidente Boric de elevar las pensiones, los que recibían, digamos, las personas que ya se retiraron, los jubilados, ¿no? Este nuevo esquema establece un aumento de hasta 70% para algunos casos. En promedio, las autoridades chilenas hablan de un incremento regular de un 45%. ¿En serio? Digamos, en promedio, no sé el estándar, pero algunas personas van a sí recibir un aumento de hasta 70% dependiendo del tiempo de aportes, de sus mismos fondos, de la misma situación en la que se han jubilado. En promedio se habla que una pensión mínima va a ser al tipo de cambio, digamos, un poco más de 1.000 soles. Que bueno, es un gran avance. Hay también aspectos que generan mucha controversia, como este fondo solidario, ¿no? Las personas normalmente aportan un 10%, pero se va a aumentar un 6% y ese 6% lo va a cubrir la empresa. El empleador, y de ese 6% una parte va para este fondo solidario y otra parte va para un fondo aparte del mismo contribuyente, del mismo aportante. Lógicamente mucha gente, como bien señalaba esta señora, bueno, yo no voy a estar trabajando toda mi vida aportando para que alguien que nunca trabajó reciba una pensión igual. Pero esto forma parte de lo que se entiende como un fondo solidario, porque hay personas que sí pueden no haber trabajado, pero por diferentes circunstancias, por situaciones de enfermedad, por situaciones de invalidez o diferentes situaciones, ¿no? Tal vez de precariedad o dificultad de acceso para obtener un trabajo. Hay un montón de realidades y cada una merece una atención especial. Un tema que también llama la atención es esta posibilidad de que el fondo que una persona acumula pueda ser heredado, que tú lo puedas dejar en herencia. Ahora, se ha abierto esta posibilidad, pero se tiene que pagar como una especie de seguro. Para que puedas acceder a este beneficio tienes que tener un pago, que es lo que ocurre con muchas aseguradoras privadas, ¿no? Eso ocurre aquí, digamos, a tu cónyuge o a los hijos según convenga, eso así puede ocurrir. Pero en Chile, en todo caso, esta era una imposibilidad. Lo que están viendo es que se eliminen muchas restricciones que había. Porque aquí existe esa figura. Así es. Aquí existe esa figura, pero tiene limitaciones. O sea, no tienes, digamos, un acceso al 100% del fondo, sino es un porcentaje de ese fondo. Hay una tramitación especial. Lo que se está viendo es ajustar esto. Obviamente, el tema de la pandemia
ha tenido que ajustar muchas cosas de las pensiones. Porque, lógicamente, muchas personas que esperaban o tenían un proyecto de vida, se acortó por diferentes situaciones, ¿no? Muchos aportantes que murieron antes de jubilarse y perdieron todo su dinero. Ahora, o sus familiares no han podido acceder tal vez por diferentes trabas burocráticas, diferentes temas, ¿no? Ahora, es importante, en principio, fundamental que todos los ciudadanos, ya en el momento de, si quieres empezar a su vida laboral, entender cómo funcionan los sistemas de pensiones en nuestro país, porque a veces tú llegas y al momento de firmar es como que de repente algunos eligen lo que más les parece bonito, pero no profundizan sobre la expectativa real de cómo puede crecer o no su fondo según lo que gana, según su proyección profesional también y el tiempo de aporte. Y eso es importante analizarlo porque algunos se sorprenden, oigan, pero me jubilo con tan poco, y la pregunta es, ¿cuánto aportaste? ¿Por cuánto tiempo? Eso es importante siempre analizar. Ahora, también me parece importante notar que finalmente el éxito de este nuevo sistema no se podrá evaluar ni siquiera de aquí a 10 años, Rolando. No, es un tema que se va a poder, o los resultados finales se van a poder ver a largo plazo. Ahora, lo que tú mencionas tiene que ver mucho también con una especie de educación financiera, ¿no? O sea, lamentablemente un gran porcentaje de la población son malos administradores de sus propios bienes, ¿no? O sea, tienes personas que contraen deudas muy elevadas a largo plazo y terminan pagando mucha cantidad de intereses y luego se ven en un problema para poderlos pagar. Entonces, son temas que tal vez tendríamos que aprender nosotros mismos para no caer, digamos, en esos errores, o como tú bien señalas, elegir bien cuál es el sistema de pensiones que se adecúa a tus perspectivas hacia el futuro. O sea, cuánto quieres percibir cuando te jubiles, cuánto puedes aportar, con cuánto dinero puedes, digamos, administrar tus gastos durante el mes. O sea, son una serie de cosas que uno tiene que analizar bien antes de elegir cuál es el sistema de pensiones que vas a elegir para ti mismo, ¿no? Totalmente. Y aparte, para no ser engañado, evidentemente, elegir la mejor administradora. Bueno, eso ya es en la realidad de nuestro país, pero siempre es bueno ver lo que ocurre en el extranjero y quizás hasta qué modelos se han adecuado bien, comprendiendo, claro, que nosotros tenemos un gran porcentaje de informalidad en el trabajo. Así es, ese es un factor aparte del tema de la informalidad, pero esto no es lo único que está pasando en el mundo. En España, la crisis económica ha disparado el número de personas que forman las llamadas colas del hambre. Se trata de grupos de ayuda que entregan alimentos y útiles de aseo a personas que no tienen dinero para poder comprarlos. Alrededor de 300 personas esperan a diario en este punto de Madrid para conseguir alimentos. Se trata de un fenómeno conocido como las colas del hambre, colas que en los últimos meses no han dejado de aumentar. Hemos notado como un 30% de incremento. Ahora, con la llegada del invierno, tener que pagar electricidad, estufas. Sí, va a haber una situación de emergencia social. En el mes de octubre la inflación en España mostró una importante reducción y el país se convirtió en la segunda nación de la Unión Europea con menor tasa inflacionaria. Sin embargo, conseguir alimentos básicos sigue siendo el mayor reto para muchas familias. Y uno de los grupos más vulnerables